Buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a una emisión más de Ministerio Vida en Cristo. Me da mucho gusto poder saludarles nuevamente, hermanos, y pues bueno, nuevamente agradecer el apoyo, gracias por sus oraciones, gracias por el apoyo brindado a este ministerio que el Señor nos ha dado al considerar los mensajes y los estudios que ponemos a su disposición. El tema del día de hoy que vamos a estar estudiando lleva por nombre la mecánica del perdón. Estamos seguros que este tema va a ser de provecho para su vida, ya que lamentablemente es un tema muy amplio y no se ha estudiado tan profundamente como debiéramos. Uh, Esperamos que sea de su agrado, esperamos que sea de bendición y como cada mensaje y cada estudio que lo disfrute y que Dios le bendiga ricamente. Quiero llevar a la palabra del Señor al Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 14 en delante, dice así la palabra del Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Permítame orar. Señor, gracias porque nuevamente nos permites llevar este estudio de tu santa palabra. Gracias porque es un tema muy importante, ya que de ahí se desprende nuestra vida cristiana, partiendo de la base de que nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados en un día, y tú nos has perdonado, y en ese día glorioso nos has permitido pasar de las tinieblas a la luz, nos has permitido pasar de ser creación tuya a ser hijos tuyos. El tema del perdón es un tema muy importante y que se aplica a cada área de nuestra vida. Permítenos ser explícitos y sobre todo que tu nombre sea glorificado. En Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hablar de el perdón a nivel práctico, ya sea en la vida personal del cristiano, o sea en su vida, en su relación con sus demás hermanos en la iglesia, o de igual manera hablar del perdón en cualquier área de nuestra vida. A nivel práctico es un tema que, a honor a la verdad, no se ha estudiado mucho. Simplemente nos hemos limitado a decir que el tema del perdón es necesario e imprescindible para la vida del cristiano. Y como justo lo acabamos de leer, estos versículos que forman parte de lo que es la oración modelo, que se conoce como el Padre Nuestro, concluye justamente el Señor Jesucristo con estos versículos diciendo esas palabras claves, diciendo versículos anteriores al verso 14 que leímos, dice: Padre, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y luego el verso 14 dice, bueno, ya el Señor Jesucristo dirigiéndose a sus discípulos dice: si ustedes no aprenden a perdonar a las personas, el Señor, que es nuestro Padre, tampoco les va a perdonar sus ofensas. Nosotros, los hijos de Dios, debemos ser un reflejo de nuestro Padre, y del mismo modo como Él nos perdona nuestras ofensas, nosotros también debemos aprender a perdonar a los que nos ofenden. Hasta allí básicamente ha concluido el estudio acerca de este tema tan importante por su utilidad en las diversas áreas de nuestra vida. Pero lo cierto es que, insistimos, a nivel práctico, el tema del perdón es un tema que ha faltado mayor profundidad, sobre todo en las relaciones que se rompen de manera dramática por alguna circunstancia. No sé, puede ser una infidelidad, puede ser alguna ofensa muy fuerte entre algún familiar, puede ser alguna discusión también que llegue a que llegue a ser ya de carácter ofensivo en una relación laboral. Y aunque muchas veces las relaciones por la actividad que se realiza, sea en el trabajo, sea en la familia, sea en la iglesia, sea en la pareja, continúan, lo cierto es que es difícil para las personas, sobre todo en el aspecto emocional y también espiritual, el ofrecer un perdón.
es precisamente en ese punto en el que queremos estudiar el día de hoy. La iglesia del día de hoy se ha limitado solamente a llevar estos versículos a la práctica y a decir que nosotros debemos de perdonar a los que nos ofenden, pero ojo, aquí está el meollo del asunto, sin importar si la otra persona está o no arrepentida, sin importar si la otra persona decide o no reconocer que te hirió, que te lastimó, que hizo algo de lo cual requiere pedir perdón. Y bueno, aunque se nos ha dicho de manera humilde, lo decimos, pero con determinación, una verdad a medias, que es que nosotros debemos de perdonar, entre comillas, para descansar, para no guardar rencor. En efecto, esa parte es verdad, sobre todo para el cristiano, para el Hijo de Dios. No cabe el poder guardar rencor. Perdón, una persona que guarda rencor es una persona que naturalmente quiere, sea que lo diga o no, quiere tomar justicia en sus propias manos. Nosotros hemos aprendido a que, sobre todo en los aspectos emocionales, digo, tampoco es un tema muy amplio, tampoco estamos hablando de alguna cuestión que tenga que recurrir a la justicia de la ley en cuestión de delitos, esa es otra cosa, pero estamos hablando de una discusión de un problema normal, entre comillas, ningún problema puede ser normal, pero un problema de los que vemos en la cotidianidad de la vida. A veces las heridas son tan profundas y realmente la palabra del Señor dice en los proverbios y en los salmos que hay hombres, o habemos hombres, o sea, hablando del género humano, cuyas palabras son como golpes de espada. Y muchas veces esas heridas son las que son difíciles de perdonar. Entonces, el guardar el rencor, sin duda alguna, que no es un motivo para el cristiano. Dios es el juez justo que a cada uno de nosotros, como de las personas que nos llegan a ofender en un momento dado, nos va a pedir cuentas. Pero hay algo ahí que muchas veces impide que la persona que normalmente se ve obligada, si se me permite usar el término, a pedir perdón, no puede sanar su herida, sobre todo cuando la otra persona, lejos de estar arrepentida, si tiene oportunidad, ya sea verbal o con sus actitudes, lo único que refleja es que la primera oportunidad que tenga te va a volver a lastimar. Entonces, bien cabe aquí la pregunta del tema del día de hoy. ¿Realmente necesitamos o realmente estamos obligados a dar un perdón como el que demanda la Biblia, como el que acabamos de leer en el pasaje de Mateo, aunque la persona no esté arrepentida? Partamos de la base en que el primer ejemplo del perdón que tenemos, tal cual lo leímos en el pasaje, y usted lo puede leer de manera más detenida, viene del mismo Dios nuestro. El Señor nos perdona y nosotros debemos aprender a perdonar. Pero, y aquí quisiera compartir en el siguiente bloque algunos versículos de la Escritura, lo que se nos ha escapado a la iglesia de hoy es aprender y luego transmitir que para que se dé un perdón al estilo o a la manera que Dios lo ha determinado, hace falta dos ingredientes básicos. El primero es arrepentimiento, que significa literalmente ir en la dirección opuesta a la que estás yendo. Si una persona va caminando un camino y ese camino está lastimando a su prójimo, sea que su prójimo sea su esposa, su esposo, sea que su prójimo sea su padre o su hijo, sea que su prójimo sea su hermano en Cristo o el amigo de trabajo o el vecino, arrepentirse no solamente es pedir disculpas, arrepentirse es tomar el camino de regreso, el camino contrario, ir en la dirección contraria. Es justamente lo que Dios necesita y lo que Dios pide para dejar de ser creación de Dios como seres humanos y pasar a ser parte de la familia de Dios, que nos arrepintamos de nuestros pecados. En ese entonces
que nosotros reconocemos que necesitamos un Salvador, que nosotros reconocemos y abrazamos ese medio el cual el Señor ha puesto, que es el sacrificio precioso del Señor Jesucristo, y pasamos de muerte espiritual a vida espiritual, el siguiente paso inmediatamente es dejar de caminar en una vida de un estilo pecaminoso y comenzar a caminar en el camino del Señor, tal cual Él lo manda. Entonces, primera cosa, arrepentirse, y segunda, frutos dignos de arrepentimiento. Decir, y esto quiero que lo medite, decir que nosotros debemos de perdonar a alguien sin que la otra persona pida perdón, mucho menos esté arrepentido, y que a todas luces se vea que no hay un solo fruto de ese arrepentimiento que dice tener cuando a veces lo dice verbalmente, sería semejante a pensar que Dios lo hace de la misma manera, que Dios otorga un perdón aunque las personas no se arrepienten. Eso, a la luz de la palabra, sabemos que no es posible. Y si Dios, los requisitos que pide es justamente que un pecador se arrepienta y que a partir de entonces empiece a caminar en la dirección contraria, lo que va a producir esos frutos dignos de arrepentimiento, entonces ¿por qué nosotros muchas veces obligamos a la gente que ha sido muy lastimada a dar un perdón, aunque la persona, lejos de arrepentirse, esté dispuesto a volverte a lastimar en la primera oportunidad que tenga? Punto número 1 del mensaje: la fórmula del perdón. Quiero remarcar lo que venía diciendo ahorita hace unos momentos, que de acuerdo a la luz de la Biblia, para que se dé el perdón de Dios es necesario que se cumplan a lo menos 2 requisitos. Así es que si ahorita en este momento tuviéramos una pizarra, podríamos escribir con gis estas 2 cosas: arrepentimiento más frutos de arrepentimiento igual a perdón. Quiero citar solamente, no las voy a leer por cuestión de tiempo, pues usted lo puede leer en su casa. Mateo 3:8, justamente hablando del mensaje de Juan el Bautista, les decía justamente a los fariseos: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Marcos 1:4 habla acerca del evangelio del reino que guiaba al arrepentimiento de pecados. Hechos 5:31 y Hechos 11:18, Romanos capítulo 2 versículo 4, segunda carta a los Corintios capítulo 7 versos 9 y 10. Todos estos pasajes hablan de la necesidad de arrepentirse. Así es que la primera cosa que debemos recordar, como decimos, es que la fórmula para el perdón, o podemos decir que existe una fórmula, y esa es la siguiente: arrepentimiento más frutos de arrepentimiento es igual a perdón. Esta es la fórmula de Dios para efectuar el perdón. Esta es la forma que Dios nos perdona a nosotros y que nosotros también debemos aplicar para poder perdonar de la manera que Dios demanda en cada una de las áreas de nuestra vida. Yo estoy seguro que desde este momento Dios está hablando a los corazones de muchas personas que necesitan este mensaje, que a lo mejor están un poquito en conflicto entre sus emociones y entre a veces lo que se ha enseñado. A veces existen, lamentablemente en la iglesia, a veces existen más buenas intenciones que un estudio serio de la palabra, y eso a veces propicia pues una enseñanza débil, por lo menos a nivel práctico. Y volvemos otra vez, a veces las heridas son tan profundas, y a veces la actitud de quien te hirió es tan nefasta o tan determinante que, bueno, aunque a todas luces la persona no se ve arrepentida, sino por el contrario, se ve un constante en hacerte mal, sobre todo en lugares donde tienen que estar convergiendo los dos. Bueno, no hablemos a lo mejor de una cuestión de amistad, donde la persona que lastima a otra llega a tal punto que se rompe la amistad, y eso a veces conlleva que ya no se vuelvan a ver durante un buen tiempo, durante el resto de sus vidas. Pero muchas veces ese tipo de cuestiones es en el matrimonio, es en la iglesia, donde las personas tienen que seguir interactuando entre ellas mismas. Es ahí
donde muchas veces dicen, bueno, pero es que el pastor, el líder, el hermano, lo único que hace es decirme, usted tiene que aprender a perdonar. Sea cual sea el motivo, usted perdone. Y yo creo que aquí tenemos una base bíblica para determinar que el perdón al estilo de Dios requiere a lo menos dos cosas. Número uno, arrepentimiento, que significa justamente cambiar de mente, o sea, la persona necesita cambiar su manera de pensar y lejos de herirla, debe de empezar a hacer cuestiones para, no para complacerla, pero sí para llevar una relación sana. Ese sería el fruto del arrepentimiento. El arrepentimiento lo podemos manifestar con nuestra voz y es válido siempre y cuando esa voz refleje la actitud de nuestro corazón. Naturalmente que la persona que percibe o que escucha este arrepentimiento de parte del agresor, en ese momento no puede determinar si es verdadero o no. Por lo cual nosotros debemos de tener una actitud lista para perdonar. Pero ¿dónde va a estar completo ese proceso? Cuando la otra persona empiece a hacer actos que respalden lo que acaba de decir, que es justamente que está arrepentido. Como decimos, esa es la manera en que el Señor Jesucristo nos perdona para poder ser salvos. También queremos ser claros aquí, de ninguna manera estamos sugiriendo que la salvación es por obras, no, para nada, la salvación no es comprometida, la salvación es un regalo precioso de Dios que es tan invaluable, como escuchaba en estos días un predicador usado por Dios, y creo que tiene razón, es tan invaluable que el Señor dice, bueno, aunque las personas quisieran pagar, no se puede pagar. Es por eso que el Señor dice, es un regalo, inmerecido, sí, pero es un regalo. Y es precisamente la gracia de Dios la que nos guía al arrepentimiento de nuestros pecados. Y el fruto de ese arrepentimiento, el primer paso, es reconocer que somos pecadores y reconocer que tenemos la necesidad de un Salvador y abrazar, es decir, hacer nuestro, porque muchas veces reconocemos eso, pero queremos construir nuestro propio camino que nos lleve a Dios cuando Dios ya ha establecido el camino apropiado para los hombres. Y ese camino es la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, derramando esa preciosa sangre que nos limpia de todo pecado, que nos hace aceptos y que nos da también el derecho de ser hijos de Dios. Bueno, este tema de la salvación es un tema precioso y también amplísimo. Seguramente en temas futuros estaremos abundando acerca de ese aspecto, pero el tema de hoy es el perdón. Así es que entendemos la fórmula del perdón es arrepentimiento, que significa cambiar de mente y dar un giro. O sea, si ibas en un camino de maldad, si tú te das cuenta, esposo, que tu actitud hasta ahorita, aunque tú digas que tú hablas de esa manera, pero si tu manera de hablar es una manera áspera y lastimas a tu esposa, lastimas a tus hijos, no basta con decir discúlpame, es que yo así hablo, sino si realmente estás arrepentido, es el fruto del arrepentimiento, o lo que va a producir ese arrepentimiento va a ser justamente que hagas el esfuerzo necesario para empezar a hablar correctamente y como se debe. Es un ejemplo por todos los que podríamos citar. La fórmula del perdón, de acuerdo a lo que Dios establece, es: perdón es igual a arrepentimiento más frutos dignos de arrepentimiento. Punto número 2 de nuestro estudio. Mateo 6:15 dice: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Punto número 2, el perdonar a los demás. Realmente, hermanos, lo que acabamos de leer, Mateo 6:15, no es una sugerencia, que quede claro. De hecho, podemos decir que es una ley impuesta por Dios que nos muestra lo que debemos hacer con sus debidas consecuencias, tanto al obedecerla como al desobedecerla. Si alguna vez usted se pregunta, bueno, ¿por qué siento que muchas veces no obtengo el perdón deseado, o no obtengo el favor de Dios que yo estoy deseoso de tener? Es porque muchas veces existen mucha gente, y sobre todo aquí nuevamente me enfoco al pueblo de Dios. Estoy hablando de cristianos, en este momento no de personas que no conocen al Señor. Y no porque esté haciendo una discriminación, no, sino que estoy dando por sentado
que una persona que no tiene a Cristo en su corazón, pues difícilmente va a tener un concepto apropiado de lo que es el perdón. Pero un hijo de Dios, muchas veces ya aún estudiando este tema, aún por más sencillo que haya tenido un estudio, una plática acerca de este tema, muchas veces está deseoso de conseguir el perdón divino. Estamos deseosos de que Dios nos perdone nuestras faltas y pecados, y claro, Él está dispuesto a hacerlo. Él mandó a su Hijo a morir por nosotros, pero muchas veces nosotros mismos, que estamos deseosos de recibir un perdón divino, no estamos nada deseosos de otorgar un perdón humano. Justamente aquí esta ley nos marca lo que debemos hacer, insisto, con sus debidas consecuencias. Si nosotros aprendemos, digámoslo de esta manera, en la medida que nosotros aprendamos a perdonar a los demás de la manera que Dios demanda, en esa medida nosotros vamos a obtener también una reacción o una respuesta de Dios. Y naturalmente remarcando que independientemente de eso, el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, pero en este pasaje Él es muy claro. Él quiere que nosotros aprendamos a ser un reflejo de lo que Él es, justamente en este tema del perdón. Esto por sí solo debe poner fin a la injustificada y por demás absurda discusión si debemos perdonar a los que nos ofenden, aunque el daño sea muy profundo, muy doloroso e irreparable. La Biblia es lo suficientemente clara al respecto. Siempre hay que tener, cuando menos, una actitud lista para perdonar. Que aquí es lo que yo sí quisiera ahondar un poquito más. Lo que muchas veces nos han enseñado de decir, bueno, tú no guardes rencor, tú perdona, entre comillas, tú deja ir eso que sientes, que como ya habíamos dicho anteriormente, no está mal, de hecho eso es lo que hay que hacer, pero muchas veces a eso le llamamos perdonar. A la luz de la palabra y a la luz de este estudio que estamos haciendo el día de hoy, si se me permite usar el término, eso sería, digamos, un perdón técnico. Y más apropiadamente, con el temor del Señor, yo lo llamaría a eso de no guardar rencor, y a eso de decir, bueno, ya la persona lo que hizo, lo hizo, perfecto, yo no voy a estar guardando ni dolor, ni rencor, voy a dejar que Dios sane mi herida. Yo a eso, en lugar de llamarlo perdón, lo llamaría tener una actitud lista para perdonar. Mateo capítulo 18 nos da las bases sobre si es un hermano en Cristo, de cómo resolver los problemas. Por ahí Mateo 18, se lo dejo de tarea, hay unos pasos muy específicos. Uno de los, voy a decir solo el primero dice, por ahí un versículo, no recuerdo cuál, dice, si tu hermano peca contra ti, y eso incluye que te ofenda, dice, ve tú. O sea, si alguien le ofende, una vez que ya tiene la actitud usted apropiada, lo que llamaríamos normalmente un perdón, pero a la luz de la palabra, insistimos, no puede haber un perdón si no hay arrepentimiento. Entonces vamos a llamarlo una actitud para perdonar. Mateo 18 le da la pauta. Vaya con su hermano y trate de arreglar la situación. Dígale, ok, tú me lastimaste, pero aquí estoy. Quiero arreglar la situación. Y espere su reacción. Ese es el momento apropiado para que la persona, si reconoce su error, porque muchas veces esas ofensas surgen en un momento de enojo, y bueno, aunque no lo justificamos, lo podemos comprender, seguramente esa persona le dirá, sabes que perdóname, me arrepiento, y en ese momento usted está en posibilidad de otorgar un perdón al estilo que Dios demanda. El perdonar constantemente a los que nos ofenden también indica, hermanos míos, un entendimiento de las fallas y debilidades de los demás. Es decir, si una persona nos ofende, vamos a hablar en un ámbito muy cerrado como es la familia, se me viene a la mente, no sé, la relación entre cónyuges, la relación entre padres e hijos. Vamos a suponer que en ese proceso de madurez que todos los seres humanos llevamos, tenemos fallas y debilidades, y vamos a suponer que una de esas fallas sea justamente el carácter,
y en uno de esos arranques de ira o de enojo mal controlado, usted puede ofender a su esposa de manera verbal, se arrepiente, su esposa le perdona porque ambos temen al Señor, usted empieza a esforzarse por moldear su carácter fuerte, su esposa se da cuenta, entonces el ciclo del perdón se cumple perfectamente, pero al cabo de cierto tiempo nuevamente su debilidad es su carácter y otra vez falla y otra vez vuelve a ofender a su esposa y otra vez empieza el ciclo del perdón. La palabra del Señor dice que estemos dispuestos a perdonar cuantas veces sean necesarias, pero de la manera correcta, y que al hacerlo nosotros o la persona que otorga el perdón, que debíamos de ser todos los hijos de Dios, hay un entendimiento de las fallas y debilidades de la persona que ofende y a la vez un recordatorio de mis propias fallas y debilidades ante Dios, y que del mismo modo como Dios me tiene paciencia y es benigno y está pronto para perdonarme cuando me arrepiento, le pido perdón y naturalmente empiezo a hacer esos frutos dignos de arrepentimiento. Del mismo modo yo, que soy su hijo, debo hacer lo mismo con mis semejantes. Punto número 3 de nuestro estudio: cómo perdonar a los demás. Realmente aquí es donde se encuentra el punto crucial de nuestro estudio. Ya lo hemos dicho, que tenemos que tener una actitud lista para perdonar. ¿Y eso qué significa? Lo que normalmente nos han enseñado como perdón, que es no guardar rencor, entender que bueno, o sea, que Dios es el juez, que en su momento nos pedirá cuentas a cada una de las personas, y el dejar que el Señor vaya sanando nuestras heridas y estar listos para perdonar, así como Dios perdona nuestras ofensas. Nosotros debemos aprender, y lo remarco, no es algo que venga con nosotros desde que nacemos. Todos tenemos que pasar por ese proceso de aprender. Pero bueno, entonces la pregunta que bien podríamos plantear, hay cosas que se pueden perdonar y hay cosas tan malas o tan dolorosas, perdón, que no se pueden perdonar. Eso creo que ya hemos dado respuesta a la luz de la palabra. Todas las cosas se pueden perdonar. Pero bueno, inmediatamente después de esa pregunta surge otra: ¿cómo debo de hacerlo? ¿Cómo? Y bien planteada sería, por ejemplo, ¿cómo puedo perdonar a mi padre si me abandonó cuando yo era niño, si no estuvo en ninguno de mis momentos importantes y ahora de buenas a primeras viene y quiere tener una relación conmigo de padre y de hijo? ¿O puedo perdonar a mi esposo o a mi esposa que me ha sido infiel una y otra vez, que me ha maltratado física, verbal o emocionalmente, y de buenas a primeras ahora me pide que le perdone, y aunque ha hecho frutos dignos de arrepentimiento, cómo cambio todos esos años de dolor, de sufrimiento que me han dejado marcado? Y a veces no es tanto que las personas llegan a decir, no es tanto que no quiera, sino no puedo. Bueno, de eso vamos a hablar en este punto. Como ya lo hemos dicho, el primer paso para el perdón empieza con algo interno, y es que no podemos evitar que las otras personas nos dañen. Número 1. Número 2. La gran mayoría de veces no podremos comprender, ¿sí?, el porqué de las otras personas nos dañan. Y muchas veces eso es lo que no permite que una herida cierre. Es que yo no sé por qué mi papá me dejó, yo no sé por qué mi mamá me trata tan mal, yo no sé por qué mi hermano no me puede ver. Y muchas veces nos enfrascamos en ese tipo de situaciones, cuando la realidad es de que si la persona no da a demostrar, o si a veces no te lo dice, simplemente te ofende, te lastima, pues difícilmente vas a poder meterte dentro de la otra persona y saber el por qué te lastima. Muchas de las ocasiones lastimamos porque lamentablemente está dentro de nuestra naturaleza pecaminosa que viene con nosotros. Pero el primer paso, como decimos, es no guardar rencor. El no guardar rencor tiene mucho que ver, porque las personas que guardan rencor es la persona que dice, es que debería de estar pagando, o ya me las va a pagar, o en la primera que tenga oportunidad, y voy a guardar este coraje para usarlo en su contra en la primera oportunidad que tenga. Eso no es apropiado.
Solamente Dios, insistimos, es el juez. Claro, claro, si estamos hablando de algún delito, lo que ya se tipifica como delitos, el mismo Dios ha establecido autoridades y ha establecido leyes. Usted haga lo que tenga que hacer. En ningún momento estamos hablando de que el padre que ha visto esa lamentable situación que violen a una hija tenga que tragarse ese dolor solamente por el hecho de decir Dios lo juzgará. Esto se da mucho, y no necesariamente en la sociedad, se da mucho en las iglesias. Cuando se dan este tipo de situaciones lamentables, en lugar de exponer al culpable, sobre texto por ahí un pasaje de Corintios donde dice no tienen capacidad ustedes de juzgar los asuntos sencillos, no está hablando ahí de delitos, ¿sí? O sea, Pablo está hablando de discusiones normales. O sea, no te vayas al extremo. Una discusión que puedes resolver entre tú y tu hermano, no la lleves a juicio. Pero en ningún modo está tratando de solapar delitos, robos, violaciones, extorsiones, sobornos. Usted debe de ir a la autoridad y debe darle el curso a ese tipo de situaciones. Claro, al hacerlo, no lo haga como acto de rencor. Hágalo como un acto de justicia, como algo de lo mismo que Dios ha establecido, ¿sí? No sé, ojalá que hasta ahí esté siendo claro. De todas maneras, el tiempo es corto, el tema es amplio. Ya saben, nuestro correo electrónico manuelesaú-92003@hotmail.com. Cualquier duda o pregunta, con todo gusto estamos para responderle. Bien, seguimos en este punto tan importante que es el cómo perdonar a los demás. Decimos, paso número 1, empieza en lo interno, no guardar rencor, ¿sí? Número 2, dejar que Dios vaya sanando esa herida, ese dolor, para poder tener la actitud apropiada. Y esa actitud sabe cuándo va a llegar, en qué momento va a llegar, o puede llegar mucho más fácil, entendiendo que del mismo modo como a veces nos lastiman y que no lo justificamos, ni Dios tampoco, pero muchas veces nosotros también así actuamos. En el mejor de los casos, lo cual es difícil porque insistimos, el ofendernos a veces sin pretenderlo está dentro de nuestra naturaleza pecaminosa. Hay gente que pueda decir es que yo no le hago daño a nadie, pero del mismo modo muchas veces nosotros ofendemos a Dios. Así como decimos no hago daño a nadie, del mismo modo también con mis propias manos destruyo lo que Dios me ha dado, como puede ser mi familia, como puede ser mi trabajo, y esos son pecados también que cometemos contra Dios. Del mismo modo como a veces nos encontramos en una vida de vicios perdida y venimos a los pies de Cristo y nos ha dado una nueva vida en Cristo, y nosotros a veces decimos es que no puedo perdonar lo que me hizo, pero sin embargo el Señor perdonó, sí te perdonó a ti. Entonces eso le va a ayudar a tener la actitud apropiada. Ahora, de decir que tenga la actitud apropiada a andar dando un perdón cuando la otra persona no reúne, o la otra parte no reúne los requisitos, hay un abismo. Dios ha establecido la manera para hacerlo, y como le digo, Mateo 6:14 nos dice que debemos de perdonar. Mateo 3:8 nos dice que debemos de hacer frutos dignos de arrepentimiento, y los otros pasajes que mencionamos anteriormente, Marcos 1:4, etcétera, hablan de que es necesario el arrepentimiento también. Entonces, si no se reúnen esos requisitos, pues realmente no estamos obligados a dar un perdón a la otra persona, aunque diga, yo de mi parte no te guardo rencor, yo de mi parte no guardo resentimientos, pero el hecho es que me lastimaste y que me ofendiste. Y si la otra persona le dice, sí, en la primera oportunidad que tenga lo vuelvo a hacer, usted no puede decirle te perdono, no, es más, déjeme decirle, sería antibíblico pensar que solamente Dios requiere el arrepentimiento exclusivamente para el tema de la salvación. No, el tema de la salvación es una área de nuestra vida, pero insistimos, el perdón lo vamos a seguir ocupando en las distintas áreas de nuestra vida. Del mismo modo con Dios, no nada más nos perdona para ser salvos, sino cada vez que lamentablemente cometemos algún pecado contra Él. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, por allá en la primera carta de Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y muchas veces esos pecados pueden ser en nuestra área sentimental, en nuestra área de trabajo, en nuestra área laboral,
y Dios nos perdona, pero si los confesamos. Y ahí mismo, intrínseca en la confesión, está expresando el arrepentimiento. Y vaya, Dios está dando por sentado que el Hijo de Dios sinceramente arrepentido va a caminar en la dirección contraria a seguir ofendiendo a Dios, lo cual dará en su tiempo el fruto del arrepentimiento. Entonces, para concluir con este punto, que es el más importante, y ya casi terminando con el estudio, es importante decir también lo siguiente: el perdonar no significa en todos los casos, ¿sí?, librar de las consecuencias. Lo decíamos hace un momento. Pongamos el ejemplo de un hijo el cual fue abandonado por su padre, y al cabo de cierto tiempo al papá, que primero no quiso reconocer a ese hijo, ahora se le da el sentimiento paternalista y quiere hacer las paces con su hijo. Sobre todo estamos hablando posiblemente de que ambos sean cristianos, y lógico, ¿no? El papá le va a decir: es que tú eres un hijo de Dios, me tienes que perdonar, aquí estoy, y estoy arrepentido realmente. Y el papá empieza a querer tener una relación con su hijo, con su hija, pero aunque el hijo y la hija sean realmente sinceros de decir: perfecto, te perdono, estás arrepentido, yo temo a Dios, y así como Dios me perdona, yo te perdono a ti también. Pero de ahí a pensar que la relación se vaya a restablecer, pues es difícil, porque los momentos que como papá no pasaste con tu hijo, ¿cómo los repones? ¿Cómo quieres que tu hijo o tu hija empiecen a tener ese cariño contigo cuando no estuviste la mayor parte de su vida? Entonces a veces no todas las cosas que pedimos perdón, Dios nos libra de las consecuencias, o aún nosotros mismos alcanzamos a librar las consecuencias, ¿sí? Oremos a Dios para que nuestra vida podamos irla llevando en madurez, para que los errores que cometemos, porque como humanos seguramente vamos a cometer errores, por la gracia y la misericordia de Dios puedan ser cuestiones en las que podamos ser librados de las consecuencias. Pero también es claro, o sea, aunque Dios no nos libre de las consecuencias, o aunque muchas veces estemos arrepentidos y recibamos el perdón humano también que anhelamos, muchas veces no nos va a alcanzar para librarnos de las consecuencias de nuestras decisiones. Pero eso no quiere decir que no podamos recibir el perdón. Otro ejemplo bíblico: el ladrón que estaba crucificado con el Señor Jesucristo. ¿Usted dónde cree que está? ¿En el cielo o en el infierno? Yo sé que es una pregunta sencilla. La palabra nos dice que está en el cielo. Y aún ahí colgado en la cruz, a los pocos minutos que él le dijo: Señor, acuérdate de mí, en ese momento el Señor Jesucristo le dice: perfecto, yo estoy viendo tu corazón y hoy mismo vas a estar en el paraíso. Mas sin embargo, ese día el ladrón recibió su sentencia. Y de ahí espero también responder la pregunta que a veces, con toda sinceridad, sobre todo nuevos creyentes tienen, de: bueno, ¿es posible que Dios perdone a un asesino? ¿Es posible que Dios perdone a alguien que ha hecho tanto daño? Si se arrepiente sinceramente, Dios, que ve el corazón, lo puede perdonar. Pero eso es distinto a lo que muchas veces, sobre todo nuestra cultura acá en México, tenemos ese concepto de que, bueno, y si Dios lo perdona, ¿por qué no lo libra de su sentencia de cadena perpetua? O en países como en Estados Unidos, ¿verdad? Si Dios lo perdona, ¿por qué no lo libra de la pena capital o pena de muerte? Y es justamente por eso: la persona recibe el perdón, pero las consecuencias de los actos en muchas ocasiones nos van a dar alcance, o lamentablemente no vamos a poder librarlas. Por último punto del mensaje: el perdón nuestro y el perdón de Dios. Es un punto muy sencillo, ya por cuestiones de tiempo no queremos extendernos más. Ahí solamente nos vamos a limitar a decir que también tenemos que comprender esto, que también es parte del perdón. Muchas veces vamos a poner el ejemplo de un matrimonio en el cual la esposa es cristiana y el marido no. Vamos a poner el caso de una infidelidad. El marido se arrepiente,
hace frutos dignos de arrepentimiento. La esposa, que es cristiana, teme a Dios. Ella sabiamente sabe que su marido ha hecho frutos dignos de arrepentimiento en ese tema de la infidelidad y le perdona y la relación se salva. Pero al cabo del tiempo el marido se muere y no acepta a Cristo en su corazón. Aunque en su vida salvó su matrimonio, perdió su alma. O sea, Dios le perdonó de la ofensa de infidelidad a lo mismo que su esposa, si él se arrepintió apropiadamente. Pero el tema de la salvación, de igual modo, necesita arrepentimiento. Del mismo modo, viceversa. A veces hay gente que a la luz de nosotros creemos que vaya, no va a alcanzar el arrepentimiento de Dios, y porque no vemos a veces esos frutos, o simplemente no lo estemos viendo, sino que no tenemos esa cercanía para estar viendo si la persona está dando frutos o no. Pero Dios, que ve el corazón, lo ve, y muy posiblemente en el cielo podamos encontrarnos. Entonces el tema del perdón, como ve, es un tema muy amplio y muy interesante. Esperamos realmente haber apoyado en ese sentido, y esperamos poder haber logrado entender que el perdón es una herramienta fundamental en la vida del cristiano y que le permitirá indefectiblemente crecer conforme a la santa palabra de Dios. Repaso, ¿sí? La fórmula de perdón: arrepentimiento más frutos dignos de arrepentimiento. Debemos de tener siempre una actitud para perdonar efectivamente cualquier tipo de ofensa. No somos capaces de controlar el daño que las demás personas nos vayan a hacer, pero sí somos capaces de controlar nuestros sentimientos, no guardar rencor, tener una actitud siempre lista para perdonar. Número 3, hacer lo posible conforme a lo que dice Mateo 18 para arreglar la situación, exponerle a la persona: me has ofendido, me has lastimado. Si la persona está en el mismo canal que usted, si la persona teme a Dios también, con toda sinceridad le va a pedir perdón, y el perdón se puede dar bíblicamente. De lo contrario, usted pues solamente se va a quedar con la actitud para perdonar, pero no está obligado bíblicamente a dar un perdón a quien no quiere recibir un perdón. Decirlo de otra manera sería básicamente antibíblico, decir que Dios puede perdonar a alguien aunque no se arrepienta. Punto número que sigue, perdí la cuenta, es el perdón no siempre nos va a librar de nuestras consecuencias. Y punto número último es que muchas veces el perdón humano no significa necesariamente que vaya a haber un perdón divino, o viceversa. No porque lamentablemente la persona no en un momento dado no nos pida perdón, y en esta vida esa relación quede rota ahí sin perdonar. Si a veces por la distancia, a veces por algunas cuestiones, la persona que nos ofendió ya no formamos parte de su entorno, pero en un momento de su vida acepta a Cristo y pide perdón, seguramente nos vamos a estar viendo allá en el cielo, y seguramente, ¿verdad?, Dios va a permitir que allá en ese momento le va a decir: hermano, perdóname, pero como ya vamos a estar con cuerpos transformados, yo estoy seguro que todo va a ser en perfecta paz y en perfecta armonía, como Dios demanda. Pregunta final: ¿está usted practicando el perdón como Dios manda? Que Dios le bendiga.